Saludos, le habla Jesús Camacho Padre en esta oportunidad para presentarle el plan de salvación. Como pueden ver, me voy a apoyar en un diagrama de flujo para tratar de hacer lo más explícito posible. Es la voluntad de Dios, su deseo, que todos tengamos paz y vida en abundancia. Y lo dice Romanos 5.1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios por medio de Jesucristo. En Juan 3.16 el Señor nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 10:10 el mismo Jesús nos dice que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y si el deseo de Dios es paz y vida en abundancia, ¿cómo es que la mayoría de la humanidad está en estas virtudes? ¿Cuál es el problema? El problema es el pecado, porque el pecado es la transgresión a la ley de Dios, nos aleja de Dios. Y lo primero que tenemos que reconocer es que somos pecadores, porque aunque sea uno de los 10 mandamientos, hemos violentado. Mínimo, podríamos decir, decir mentira. Entonces, de tal manera que si alguien cree que no ha cometido pecado, es falso delante de Dios, porque Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, es una muerte espiritual, es la separación de, de Dios. Pero dicen más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que Dios mismo nos da la solución en este versículo. La dádiva de Dios, el regalo que Dios nos da es la vida eterna a través de Jesús. No como muchas veces nosotros hemos intentado alcanzar, tener comunión con Dios, tener esa intimidad, pero por nuestros propios medios, haciendo buenas obras a través de la religión, la filosofía, falsa doctrina, y como dice en Efesios 2:9, no es por obra para que nadie se gloríe. Nos dice en 1 Timoteo 2:5, básicamente dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo. Y en 1 Pedro 3:18 dice que padeció una vez por el pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea, Cristo es quien nos lleva a Dios. Cristo es quien permite que nosotros podamos ser salvos, que podamos tener vida eterna. En Juan 14:6 el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Apocalipsis 3:20 el Señor nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, más claro no puede ser. Entonces, si nosotros ahora conocemos esta realidad, que Cristo es la solución, que su sacrificio fue por nosotros, porque había que pagar un precio por el pecado y Él lo pagó con su vida, entonces lo importante es que nosotros nos podamos arrepentir. La pregunta es, ¿se arrepiente usted? Porque si no se arrepiente, vendrá a condenación, como dice la palabra en, en Mateo 13:50, dice, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero en caso contrario, si usted conoce esa realidad, que Cristo es nuestro Salvador, y se arrepiente de los pecados y tiene un propósito firme de no seguir pecando, entonces cumple lo que dice Juan 1:12. Los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Usted pasaría a ser hijo de Dios. Y como dice en Romanos 19, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces había que hacer una oración muy sencilla, reconociendo que Dios lo levantó de los muertos, que Jesús es el Señor, y con el firme propósito de arrepentirse de todos los pecados y de empezar a caminar un camino de obediencia al Señor. Si esa solución ya la conocíamos y habíamos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, simplemente ya éramos salvos por la gloria de Dios. Gracias, mis amigos. Si alguno ha escuchado esta palabra y no ha hecho su oración de fe, este es un momento oportuno para hacerla. Y si usted es un cristiano convencido, siga en el camino, que Dios lo siga bendiciendo y lo mantenga firme por siempre.
Amén. Dios los bendiga.